El conflicto entre el estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos por el tema de los migrantes podría desencadenar una guerra civil. Esta fue la advertencia pronunciada desde Rusia por el presidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. Las advertencias del diplomático ruso no son descabelladas. Hace unas horas el gobernador de Texas, Abbott, se pronunció sobre el tema de los migrantes y declaró que el estado de Texas tiene el derecho a la autodefensa en caso de un conflicto con el gobierno federal. Citó el documento de la Constitución de Estados Unidos para hacer prevalecer su posición frente a los migrantes. Escuchemos sus declaraciones. Yo siempre fui transparente al comunicar lo que haría Texas. Voy a reiterar lo que ya manifesté mediante mi comunicado anterior, porque quisiera que esto quede claro. Texas tiene la autoridad que le confiere la Constitución de Estados Unidos para hacer exactamente lo que estamos haciendo, porque los creadores originales de la Constitución sabían que existirían momentos en los que el gobierno federal fallaría al hacer su trabajo. Entonces, en estos casos, los estados tienen derecho a procurar su propia defensa. Ese derecho a la defensa propia está establecido por el artículo 1 de la sección 10 de nuestra Constitución. Eso quiere decir que Texas puede fundamentar sus decisiones basándolas en la autoridad que le otorga la Constitución para que podamos asegurar nuestra frontera y procurar la defensa propia. A su postura se sumaron 25 gobernadores en un documento público en el que hacen conocer su rechazo contra Biden por su fracaso en el tema migratorio, una crisis que podría golpear duramente al país del norte. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, se pronunció sobre la situación en Texas, advirtió que se avecina una guerra civil en Estados Unidos. La formación o creación de la República Popular de Texas es cada vez más realista, afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, en su canal de Telegram. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia calificó a Washington de completamente impotente en materia de política interna. Manifestó que las decisiones del Tribunal Supremo del país en materia migratoria están alejadas de la realidad. Medvedev declaró, estas mismas autoridades, con su inacción, pueden llevar finalmente al borde de la indignación a la población de Texas, que ya está considerando seriamente la secesión, afirmó, recordando la sangrienta guerra civil en Estados Unidos, que se cobró las vidas de miles de personas. Además de las predicciones del año pasado, que los expertos consideraron trolling, Medvedev afirmó ya en mayo de 2023 que la separación de Texas de Estados Unidos es una cuestión de futuro. En la noche del 13 de enero, hora de Moscú, se supo que la Guardia Nacional de Texas tomó el control de parte de la frontera entre Estados Unidos y México a lo largo del Río Grande, negando el acceso a los agentes del Servicio Fronterizo Federal. Según informes de los medios, las fuerzas locales de Texas bloquearon el acceso a los guardias fronterizos y a la Guardia Nacional Federal a aproximadamente 4 kilómetros de la frontera con México. Por ello, el Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló ante la Corte Suprema del país. Las autoridades de diversos estados han declarado anteriormente en repetidas ocasiones que la administración federal estadounidense no está vigilando adecuadamente la frontera, lo que ha provocado un aumento de inmigrantes ilegales. Incluso Texas, en señal de protesta, comenzó a transportar inmigrantes en autobuses a las principales ciudades estadounidenses, incluidas Washington y Nueva York. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el 22 de enero eliminar una cerca de alambre de aproximadamente 30 millas de largo en la frontera con Texas, que fue instalada previamente bajo el liderazgo del gobernador de Texas, Greg Abbott. El día 25 de enero, Abbott anunció su intención de proteger de forma independiente su parte de la frontera de los inmigrantes ilegales. También acusó la incapacidad de la administración del presidente estadounidense para cumplir con sus responsabilidades de proteger la frontera. Señaló que su estado se reserva el derecho a la legítima defensa, por lo que ya anunció medidas contra la invasión de inmigrantes ilegales. Al mismo tiempo, el expresidente estadounidense Donald Trump pidió a todos los estados interesados que envíen sus fuerzas a Texas para proteger la frontera del país. En un comunicado publicado en el sitio web de la Asociación de Gobernadores Republicanos, se afirma que los gobernadores republicanos de 25 estados, incluidos Florida, Virginia, Georgia, Alabama, Montana, Oklahoma y varios otros, en estricta oposición a la Casa Blanca, acusaron al presidente estadounidense, Joe Biden, de convertir la frontera sur del país en un punto vulnerable para la migración ilegal. El comunicado señala, en lugar de defender la ley y proteger la frontera, la administración Biden está atacando y demandando a Texas por acciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses de niveles históricos de inmigración ilegal, drogas y terroristas que ingresan a Estados Unidos, señala el documento.
Una coalición de gobernadores republicanos también respaldó al gobernador de Texas Greg Abbott en su propia lucha contra la inmigración ilegal en la frontera con México. Anteriormente, el director general de SpaceX y Tesla, Elon Musk, apoyó la idea del gobernador del estado de Texas en Estados Unidos, Greg Abbott, de estar dispuesto a defender de forma independiente la frontera de Estados Unidos con México, incluso sin la ayuda de las autoridades federales encabezadas por el presidente Joe Biden. Este 26 de enero el vicegobernador de Texas también lanzó una advertencia contra Biden. Enviar agentes federales a enfrentarse a la Guardia Nacional de Texas en la frontera con México sería el mayor error de la administración Biden, dijo el vicegobernador de Texas, Dan Patrick a Fox News, sobre la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de permitirles el acceso a la frontera hasta el final del día. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los agentes federales pueden comenzar a retirar una cerca de alambre de púas levantada en Texas cerca de Eagle Pass, una ciudad por la que pasan muchos inmigrantes ilegales para ingresar a Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, que ordenó la realización de una valla de alambres de púa en 2021 y desplegó miembros de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera para detener lo que llamó una invasión, ha prometido no aceptar el fallo. Abbott cree que la administración Biden no ha implementado la Ley Federal de Inmigración y que su deber de proteger a los estados prevalece sobre todas las leyes. El vicegobernador Patrick dijo a Fox News que el mayor error de la administración Biden sería chocar con nuestra fuerza policial, el ejército y la Guardia Nacional en la frontera, porque simplemente estamos haciendo lo que el pueblo estadounidense quiere, manifestó. Añadió, si vienen aquí e intentan algo, todo Estados Unidos verá que los demócratas están intentando alterar el orden del Estado, que funciona según sus propios derechos constitucionales, declaró. El martes, el Departamento de Seguridad Nacional envió una carta al fiscal general de Texas, Ken Paston, exigiendo la retirada inmediata del alambre de púas y que permitirá a los agentes federales un acceso sin restricciones a la frontera a través de Shelby Park, el paso de 2,5 millas, que actualmente bloquean miembros de la Guardia Nacional de Texas. Están tratando de convertir esto en un conflicto. Estamos trabajando duro para proteger nuestra frontera y las vidas de los estadounidenses y tejanos, dijo Patrick. Las decisiones de la élite política de Texas cuentan actualmente con el apoyo de 25 gobernadores republicanos, quienes el jueves emitieron una declaración conjunta en solidaridad con Abbott, que decía: nos solidarizamos con nuestro colega gobernador, Greg Abbott, y el estado de Texas al utilizar todas las estrategias y medios, incluido el alambre de púas, para asegurar la frontera. También hacemos esto porque la administración Biden se niega a implementar las leyes sobre migración ya adoptadas y permite que los migrantes que ingresaron ilegalmente a nuestro país se muevan libremente, declaró el documento. El documento señaló también que los redactores de la Constitución de los Estados Unidos dejaron claro que en tiempos como este, los estados tienen derecho a la autodefensa, según el artículo 4, sección 4 y el artículo 1, sección 10, cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos, declaró el escrito. Solo durante diciembre de 2023, los agentes de la patrulla fronteriza encontraron más de 300.000 inmigrantes ilegales ingresando a Estados Unidos, la mayor cantidad en un solo mes. Al menos 7,5 millones de personas más que la población de Arizona han entrado en Estados Unidos desde que Biden asumió el cargo y levantó las medidas restrictivas de inmigración de su predecesor Donald Trump, según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.